Vamos a tratar el día de hoy, como todos los martes, el tema de la salud, de cómo se va avanzando en el combate a la pandemia. Nos van a informar tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo López-Gatell. También va a informar Marcelo Ebrard sobre la situación de nuestros paisanos en el extranjero y los protocolos, el avance, la participación de México para la creación y distribución, obtención de la vacuna. Eso también es un tema importante. Tenemos que seguir enfrentando esta pandemia que va a la baja, muy lentamente, pero a la baja. No hemos tenido problemas mayores en cuanto a hospitalización, no ha habido saturación de hospitales, se está atendiendo diariamente esta demanda, donde se requiere todos juntos, todos los integrantes del sector salud actúan para que haya camas, para que haya equipos, para que no falten los especialistas, y vamos avanzando, saliendo adelante frente a esta emergencia, frente a esta pandemia. De modo que el día de hoy vamos a dedicarlo básicamente a informar sobre cómo vamos en el combate al COVID-19. Bueno, pues esta es la información. Después. Lisbeth Álvarez, Diario Basta, Grupo Cantón. Gracias, presidente. Mi pregunta sería, ¿cuál es su opinión sobre que los senadores del PAN han mencionado que van a presentar una denuncia ante las organizaciones de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos contra el subsecretario Hugo López-Gatell por el mal manejo de la pandemia y la negligencia de esta? Y por otro lado, preguntarle al subsecretario López-Gatell el por qué el día de ayer no asistió a la reunión de gobernadores del PAN y saber si el viernes acudirá al estado de Tabasco. Esa sería mi primera pregunta y una segunda, si me lo permite. Gracias. Bueno, mire, hay, como lo hemos manifestado desde el inicio de la pandemia, mucha desinformación, mucha politiquería, no solo durante la pandemia, desde antes, ¿no? Y va a concluir la pandemia, así lo deseamos, lo queremos, lo anhelamos, y va a seguir la politiquería porque se está llevando a cabo una transformación, y lo he dicho varias veces, cuando hay una transformación se produce una reacción conservadora. Los que no quieren que se den los cambios, los que quieren mantener al antiguo régimen, en este caso un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Entonces, son grupos
que se sienten afectados porque se les quitaron sus privilegios. Entonces hay esa oposición al gobierno y se va incluso a intensificar en la medida que se vayan acercando las elecciones en México, porque como es de dominio público, estos grupos han manifestado que quieren tener mayoría en el Congreso. Incluso están convocando a unirse todos en contra de nosotros o de lo que representamos. Por eso estas acusaciones que van a la ONU, que van a la OEA, que van a la Organización Mundial de la Salud, a todos los organismos internacionales, hacer acusaciones, pero no es más que politiquería. Antes se le llamaba coloquialmente grilla. Entonces hay que tener también paciencia, no tomar en cuenta todo ese protagonismo sin fundamento, irresponsable, porque se están queriendo montar en una tragedia. Eso es lo que hace la prensa amarillista, que quisiera que hubiesen más muertos en México que en ninguna parte del mundo. Lo que hace el Reforma, de que sin tomar en cuenta a la población de los países, nos compara y nos pone como entre los países con más fallecimientos. Es muy triste y lamentable compararnos, ¿no?, cuando se trata de fallecidos, pero ellos lo hacen. Entonces, no está de más decirle a la gente, a los mexicanos, que aunque ofrecemos disculpa a otros países por compararnos, y sobre todo en este caso tan lamentable, pues en proporción al número de habitantes, en México hay menos fallecidos que en Estados Unidos, menos fallecidos que en Brasil, menos fallecidos que en España, que en el Reino Unido, que en Italia y que en otros países, y que lo que hemos hecho, y lo digo en plural, ha sido muy bueno, a pesar de lo terrible de esta pandemia y del dolor que produce. Se ha logrado disminuir el número de fallecimientos, se han salvado vidas, y esto se ha logrado en primer lugar por la actitud responsable de nuestro pueblo. Porque ¿qué hubiese pasado si
llamamos a que la gente se retirara a sus hogares y no hubiesen hecho caso, pues entonces el contagio iba a ser mayor, masivo, y al mismo tiempo muchos más enfermos, y no íbamos a tener hospitales para atender enfermos, porque el régimen anterior de corrupción dejó por los suelos el sistema de salud. Entonces, cuando la gente hace caso y actúa responsablemente y se cuida y no sale, esto permite que el contagio no se dé con tanta intensidad y nos da tiempo para reforzar el sistema de salud y tener los médicos que no habían, especialistas, contratar personal, reconvertir hospitales, hacer hospitales COVID, comprar ventiladores que no teníamos, tener los equipos para dar atención a la gente, pero con la estrategia que se aplicó primero, insisto, porque la gente actuó de manera responsable y lo tenemos que agradecer. Fue ejemplar el comportamiento del pueblo de México. Esto nos ayudó mucho, porque aquí hay un agravante que ya va a llegar el momento de analizarlo. Nos afectó más el COVID porque se padecen en México de enfermedades crónicas, más que en otros países. Ahora que fui a Washington en la plática con el presidente Trump, que me preguntaba sobre cómo estábamos enfrentando el problema de la pandemia, le dije, es difícil para nosotros, estamos saliendo adelante por el apoyo del pueblo y porque nos dio tiempo para atender a todos los enfermos. No nos pasó como en otros lugares, en otros países, en donde había que esperar camas. Y incluso hay quejas de que se seleccionaba al paciente, que se podía atender de acuerdo a la edad, una situación muy lamentable. Entonces, eso lo evitamos en el país. Aquí, antes de terminar de contarles sobre esta plática con el presidente Trump, abro un paréntesis para decir que toda esta estrategia ha funcionado porque se decidió hacerle caso a los especialistas, al doctor Alcocer, y uno de ellos, muy importante, el doctor Hugo López-Gatell, que nos ha ayudado mucho con un equipo de expertos. Por eso hemos salido adelante. Cierro el paréntesis y le decía al presidente Trump en la plática, ¿saben que desgraciadamente los dos países que representamos padecemos de enfermedades crónicas? Le decía yo, el primer lugar en el mundo, le dije con todo respeto, en obesidad, Estados Unidos.
El segundo lugar en el mundo en obesidad, México. Entonces, el que con esas enfermedades, padecimientos crónicos estemos saliendo adelante no es poca cosa, porque un porcentaje elevado de fallecimientos desgraciadamente tienen que ver con enfermos hipertensos, con diabetes, con enfermedades renales, con obesidad. Nos tenemos que preparar. Bueno, ¿y por qué tenemos esos niveles de enfermedades crónicas tan elevados? Porque era el reino del neoliberalismo, era crecer como fuera, sin importar la salud de la gente, sin importar nada, hacer dinero sin importar la salud del pueblo. Eso lo vamos a atender, ya no va a ser lo mismo. Vamos a regresar, como se ha dicho, a una nueva normalidad, una nueva realidad. Vamos a atender esas causas que nunca se atendieron. Yo estoy esperando que los que apoyaban el modelo neoliberal de corrupción, de injusticias, de privilegios, ofrezcan una disculpa pública, que con honestidad digan los intelectuales que apuntalaron este régimen corrupto, que digan: nos equivocamos, hicimos mal en apoyar este régimen despiadado de protección a minorías, rapaces, y de desamparo a la mayoría del pueblo de México. Una de esas, en un arranque de lucidez y de honestidad, leemos un manifiesto de esa naturaleza, no lo descartemos. Entonces, para cerrar con tu pregunta, es propaganda, grilla, politiquería. Bueno, si usted le permite saber por qué el subsecretario Hugo López-Gatell no asistió ayer a la reunión de gobernadores del PAN y si el viernes irá a Tabasco. Sí. Por favor. Con gusto. Las expresiones públicas sobre esta cancelación también están sobredimensionadas. Yo creo que se relacionan con lo que ya explicó con detalle el presidente. No hay nada inusual. Los gobernadores de este grupo del Partido Acción Nacional han estado trabajando en sí mismos como un grupo un poco aparte de los demás gobiernos estatales en sus ámbitos de actividad política, siempre respetable, pero en la materia técnica pareciera como que fuera del consenso de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que representa a los 32 mandatarias y mandatarios estatales, ellos tenían la intención de tener un trato específico por ellos autoidentificarse en un grupo
de acuerdo a el partido en que militan. Sin embargo, tenemos un grupo de trabajo que convoca semanalmente, conjuntamente la Secretaría de Gobernación con la Secretaría de Salud, las personas titulares, la doctora Olga Sánchez Cordero, el doctor Alcocer, y en consenso con la Conferencia Nacional de Gobernadores. Esto lo hemos platicado aquí muchas veces, en la tarde también, y revisamos distintos temas de interés nacional. Originalmente era principalmente COVID, cuando empezamos a sesionar semanalmente, hace más de 8 semanas o 7 semanas, era COVID y uno de los elementos de especial interés era el semáforo de riesgo COVID. Ahora se han incorporado otros temas, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, está dando avances sobre el tema del TEMEC y las implicaciones positivas, muy positivas que tiene para nuestro país, y entonces se tratan distintos temas. La postura del Gobierno de México es un trato, desde luego, respetuoso, equilibrado e igualitario a las 32 entidades federativas, independientemente de quién es el mandatario o mandataria y cuál es el partido político que representa. Entonces, insisto, la semana pasada, que tuvimos en jueves esta conferencia, como la tenemos todas las semanas o casi todas las semanas, la CONAGO, a través de el titular de la Comisión de Salud, que es el gobernador Mauricio Vila de Yucatán, planteó que sería bueno tener una reunión más detallada sobre el tema del semáforo, básicamente para dar oportunidad a que las y los mandatarios estatales tengan los elementos técnicos de mayor detalle que les permitan un reconocimiento más claro de cuál es la metodología técnica y científica de este semáforo. Nos pareció excelente, pero en eso se interpuso esta solicitud de una reunión específica para los gobernadores de este grupo que se autoidentifican pues por su visión partidista, ¿no? No hay nada perdido. Efectivamente, ayer no se concretó la reunión, pero este miércoles vamos a retomar la conversación con CONAGO, este jueves vamos a tener la reunión con CONAGO y seguiremos nosotros en el tema de salud con un trato igualitario y además un enfoque técnico de la materia de salud. Muchas gracias. Presidente, y mi última pregunta, ¿saber qué información tiene sobre la salud del maestro Zoe Robledo? Está bien, pues tuvo que salir de Chiapas, ya está en México, pero está bien de salud. Un accidente muy aparatoso, lamentable, perdió la vida una persona y de parte de Zoe, que venía con otros acompañantes, también hubieron heridos, pero ya estuvo incluso hoy en la mañana en la reunión. Está mal de la muñeca, pero no está en mal estado de salud, y pues fue muy lamentable porque perdió la vida una persona en este accidente. También nuestro pésame, ¿sí?, a la familia de esta persona que perdió la vida. Presidente, como última pregunta, nada más saber su opinión sobre que se está proponiendo que el 1 de julio sea el día de la Cuarta Transformación. ¿Cómo? ¿Cuál es su opinión sobre que se está proponiendo que el 1 de julio sea como el día de la Cuarta Transformación? Pues no quiero opinar sobre eso, ¿no? Yo sí tengo parte del 1 de julio, tengo fijo o muy pendiente el día 1 de diciembre, que vamos a cumplir 2 años, y yo aseguré que para el 1 de diciembre ya van a estar sentadas las bases de la transformación de México, que ya voy a poder decir que se está consolidando
la transformación. Creo que para el 1 de julio ya los cambios en el marco legal, los programas que se están implementando y sobre todo los hábitos que ya se están creando van a estar lo suficientemente consolidados. Cambios legales, programas y hábitos nuevos, hábitos democráticos más afianzados para el día 1 de diciembre, que vamos a cumplir 2 años. Ya voy a estar más satisfecho del trabajo realizado. Vamos con Isabel. Gracias. Buenos días a todos. Me gustaría preguntarle al secretario de Relaciones Exteriores, o mejor dicho, que fuera un poco más amplio en la cuestión de la vacuna. ¿Cuál es el elemento, el factor, si nos pudiera compartir 1 o 2, que lo llevan a señalar esta buena noticia, ¿no?, que posiblemente a finales de este año pudiera haber esta vacuna? ¿Y cómo sería el protocolo, digamos, de adquisición y de entrega? Usted ha señalado que va a llegar a tiempo a México, que México llega a tiempo a la vacuna. ¿Cómo se repartiría? ¿Sería por países? Son 77 países al mismo tiempo, y el estimado del costo de esta vacuna. Y preguntarle al subsecretario Gatell si hay riesgos, o el propio secretario de Salud, ¿hay riesgos de contraer COVID-19 en la reproducción humana convencional? Estas 2 partes, y después un cuestionamiento para usted, presidente. Bueno, el costo a estas alturas sería muy difícil estimarlo, eso no lo sabemos aún, sería muy pronto para decirlo. El método que se está tratando de organizar, o se está organizando, es que haya un proceso de compras consolidadas por adelantado. Para eso hay que decidir y tener acceso a la información de los resultados de las denominadas fase 3, que es parte del protocolo de cada una de las vacunas. ¿Qué tenemos nosotros ahorita? El seguimiento, junto con la Secretaría de Salud, de lo que cada uno de los protocolos está avanzando. Entonces sabemos que hay varias vacunas, hay algunos que lo anuncian muy en términos pues de sus intereses de cada una de las empresas, pero también tenemos información de los gobiernos. Entonces sabemos que los resultados que se están obteniendo son, primero, más rápido de lo que habíamos previsto, por fortuna, y segundo, que ya hay datos que apuntan a que esos avances que hasta ahora conocemos puedan dar lugar a que se tenga una vacuna, pues probablemente sea el fin del año. Eso puede cambiar, pero al día de hoy es lo que conocemos. Por eso estamos participando en COVAX, además de las CEPI, CAVI, COVAX. COVAX es una iniciativa en la que estamos participando 77 países en este momento. El día de ayer tuvimos reunión para eso. Entonces, ¿qué es lo que compartimos? ¿Cuál es el avance de cada protocolo? Cada uno de los proyectos en curso pues son de diferentes tipos de empresas. Los gobiernos están participando de diferente manera, pero la esencia ¿cuál es? Que estemos, y esa es la instrucción que nos dio el presidente, en esa mesa estamos, tengamos la información a tiempo y que la Secretaría de Salud pueda tomar la decisión de cuál de las vacunas en su caso será la elegida para que en México se pueda aplicar. Tenemos relación muy cercana, como ustedes saben, pues con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China, con muchos países, en América Latina también, en donde estamos compartiendo esa información. Entonces lo vamos a estar informando permanentemente. Lo importante es estar ahí, estar a tiempo, tener la información y tomar las decisiones correctas. Ya la naturaleza misma de cada decisión es una decisión técnica. Ya le corresponderá a la Secretaría de Salud decir, en este protocolo vamos a estar interesados, en este no. Hay que apresurar entonces, por ejemplo, la compra consolidada para tener un mejor número en la repartición de las vacunas. Claro, estamos participando porque estos 77 países lo que queremos es que en lugar de que sea que cada quien se vea
en el libre mercado al precio que sea, que ya te imaginarás las distorsiones que puede tener. En lugar de eso, que seamos el conjunto de los países con apoyo de diversas instituciones, entre otras la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que podamos tener acceso en tiempo y forma a esa vacuna con un precio razonable. Y eso es, creo yo, lo valioso, eso es lo que México propuso en la ONU. Por eso estamos ahí participando. Y ya nada más la puntualización. Esta vacuna que se está analizando de la compra, ¿tiene que ver con las que anunciaron Pfizer, Seneca y Sí, claro, CanSino? hay varias. Hay varias, Pfizer pero sí es una están de ellas, estas. otra es AstraZeneca, otra es Moderna, otras están los chinos, en fin, hay muy distintas. Sanofi, CureVac, hay diferentes esfuerzos. Todo lo que hacemos en la CEPI es revisar cuál es el grado de avance de cada una de ellas. Y son esas que ya se han publicitado y otras que no se han publicitado tanto. ¿Cómo cuántos son? Estamos siguiendo 9 protocolos ahorita. 9. Y a más tardar, ¿cuándo se concretaría la Cada consolidada? semana vamos informando. la No se compra. puede fijar una Todavía fecha. no. Ok. Cada uno va informando su avance. Gracias. ¿El doctor Gatell? A ver, doctor Gatell. Muchas gracias. Su pregunta era sobre si en la reproducción humana se puede transmitir. Convencional, hay riesgo de transmitir el COVID. Exacto. Es importante, esta pregunta fue abordada al inicio de esta epidemia, cuando se detectaron los primeros casos en China. La experiencia durante la epidemia en China dio información muy valiosa y una de las prioridades fue identificar el mecanismo o los mecanismos de transmisión. Se buscaron en distintos estudios con distinta intensidad otras vías convencionales de transmisión. Por secreciones respiratorias se verificó que es el mecanismo de transmisión. Se buscó si se podía transmitir por agua y alimentos y se descartó. Si podía haber animales que fueran reservorios y que transmitieran, se descartó. Si hubiera vectores, insectos como mosquitos, y no se encontró evidencia de ello. Si se transmitiera por sangre y no hay una evidencia sustancial de que este sea un mecanismo de transmisión relevante, y por relaciones sexuales, y no se encontró hasta el momento evidencia sustantiva. Desde luego, en la reproducción humana, pues también hay un fenómeno de acercamiento físico, y si una de las dos personas en la pareja tiene durante los primeros días, 14 días, vamos a poner en general, del inicio de los síntomas, o incluso los 2 días antes del inicio de los síntomas, en donde ya se puede tener la capacidad de infectar, que se llama el periodo presintomático, pues si hay besos, abrazos, cercanía, se puede transmitir, pero es por la vía respiratoria, no por la vía sexual. En el portal del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual, mejor conocido como CENSIDA, y que es www.censida.gov.mx, hay una sección específica sobre la sexualidad y COVID, y hay varios documentos de consulta en donde la doctora Letza de la Torre, la directora general, y su equipo han puesto a disposición la evidencia científica más reciente sobre el tema. Gracias. Presidente, 2 cuestiones. Saber si ya platicó con el ingeniero Javier Jiménez Espriu, deja la secretaría, no la deja, esto por un lado, si ya tuvo la reunión con él. Y por el otro, me gustaría también platicarle un tema que ha ventilado Excelsior, Grupo Imagen, estos últimos días, que tiene que ver con el aeropuerto de Santa Lucía, en donde hay una persona, un hombre, que dice ser dueño de 128 hectáreas de San Miguel Xaltocan. Hay un juicio en seguimiento, la SEDATU dice que si en todo caso esta persona acredita que es dueño original de estas 128 hectáreas, pues ellos no van a pagar, sino que va a pagar la Sedena. Yo le pregunto, ¿ustedes como gobierno estarían en la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial para entregar en tiempo y forma este aeropuerto, o van a esperar a que se desahogue todo el juicio? Mire, no tenemos ningún problema. La verdad es que se tenía
bastante superficie disponible en Santa Lucía. Por eso era increíble, pues, que no se dieran cuenta durante mucho tiempo de que existía la opción de hacer el aeropuerto en Santa Lucía, porque estamos hablando de cerca de 3,000 hectáreas en la base aérea de Santa Lucía. Para que tengan una idea, el actual aeropuerto de la Ciudad de México tiene 650 hectáreas y en Santa Lucía casi 3,000 hectáreas. Por eso no hay problema para poder construir las pistas y hacer todas las obras necesarias. Además, se adquirieron como 1,500 hectáreas adicionales. O sea, hay superficie suficiente en Santa Lucía. Si existe este caso, ya se ha dicho, tanto por SEDATU como por la Secretaría de la Defensa, que se tiene que pagar la tierra a esta persona una vez que acredite que tiene las escrituras o los documentos de propiedad. Pero no hay ningún problema, no hay nada que impida seguir avanzando. Vamos muy bien. Un día de estos vamos a presentar el informe. Algunos pensaban que no íbamos a cumplir con el compromiso, que no íbamos a poder terminar a tiempo, pero todo indica que vamos a inaugurar este nuevo aeropuerto el 21 de marzo del 2022 y es un aeropuerto moderno, de lo mejor del mundo. Lo que se está haciendo es una gran obra, no para. Los ingenieros militares están actuando de manera profesional, responsable. Es un ejemplo, porque además nos vamos a ahorrar solo en construcción del aeropuerto 225,000 millones de pesos, porque el aeropuerto de Texcoco estaba estimado en 300,000 millones y el de Santa Lucía va a costar 75,000 millones. Entonces, es un ejemplo de cómo, si se maneja el presupuesto con honradez, rinde y se hace más con menos. Es un símbolo, independientemente de otros factores. Solo el costo de la obra. Entonces vamos adelante y estamos en la mejor disposición de atender esta petición, esta demanda del propietario. ¿Lo han buscado personalmente para llegar a un acuerdo? No tengo información precisa, pero creo que sí. Y si no lo han buscado, se le va a buscar. ¿Le pediría que acudiera con usted, por ejemplo? Yo creo que ¿O con Sedena? Más a el ingeniero Vallejo, al general Vallejo, el encargado de la obra, que lo busque de mi parte.
porque Para no seguramente se va a enterar que Claro. estamos tratando este tema. Jiménez Espriu. Que no hace falta hacer oficios ya, aquí ya de manera directa. Pueden llegar a un acuerdo. Hablé ayer con el ingeniero Javier Jiménez Espriu y quedamos en reunirnos el jueves, de modo que pasado mañana, jueves, yo les informo. ¿Usted quiere que o se el quede? viernes, ¿Usted quiere en que la se mañana. quede en la Secretaría Jiménez Espriu? Estamos platicando y en unos días más vamos a decidir. Pero sí está de por medio la renuncia. Estamos platicando, vamos a esperarnos. ¿Van a platicar No sobre nos, la renuncia? ¿O sobre qué van a platicar? Desesperemos. Bueno, ¿sobre qué van a platicar? ¿Sobre qué va a platicar con Jiménez Espriu? Pues todo lo que tiene que ver con la Secretaría. Muchas ¿Sobre Santa cosas. Lucía, por ejemplo? O sea, Toda la Secretaría. ¿usted le dice que se quede o que tome su decisión? Estamos platicando. Es Estamos libre. platicando. Él es un agente de bien, de un hombre íntegro al que yo respeto mucho y estamos conversando. Lo hicimos ayer y vamos a volver a reunirnos el jueves, de modo que ya en poco tiempo se sabrá. Además, ustedes tienen muchas notas, o sea Es hay nuestro tantas trabajo. cosas Bueno, ahora, tantas notas. gracias. Pues, ¿cómo es que se dice? ¿Y dónde está la nota? Y sí, la nota es la nota. Presidente de todos los mexicanos, Carlos Pozos, reportero de La Molécula. Usted nos había dejado una tarea que consiguiéramos los nombres de los 95 senadores que votaron a favor de la reforma energética. No le voy a dar los 95, pero sí los principales. Le quiero decir que a favor de la reforma energética del Partido Revolucionario Institucional votaron David Penchina, que era el presidente de la Comisión de Energía, Carlos Romero de Champs, Omar Fayad Meneses, Héctor Yunes Landa, Claudia Artemisa Parlovich, Emilio Gamboa Patrón, Humberto Domingo Mayans, Enrique Burgos, Félix Arturo González Canto, Manuel Cavazos Lerma, Roberto Armando Albores, René Juárez Cisneros, José Francisco Yunes Zorrilla, Manuel Humberto Cota Jiménez. Eso es por parte del PRI. Por parte de Acción Nacional, Luisa María Calderón Hinojosa, Salvador Vega Casillas, Ernesto Cordero Arroyo, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servín, Roberto Gil Suart y Javier Lozano Alarcón. Y por parte del Partido Verde Ecologista, Ninfa Salinas Sada, Jorge Emilio González Martínez, Pablo Escudero Morales, y también habla mucho de quienes votaron en contra. En contra votaron por parte del PRD Rabinzabat Salazar, Fernando Mayans, Adán Augusto López, Zoé Robledo, y por parte del PT Manuel Bartlett. Esos son los nombres de los senadores que votaron y esa fue la tarea que nos dejó, presidente. Sí, mire, yo creo que con la detención del señor Lozoya se van a aclarar muchas cosas, porque se va a saber si para la aprobación de esa reforma hubo dinero de por medio. Es decir, si se compró la reforma. Por eso es muy importante el que la Fiscalía haya resuelto
arreglar jurídicamente la extradición del señor Lozoya como testigo colaborador o como testigo protegido, porque esa información que pueda proporcionar va a ayudar mucho en el propósito de limpiar de corrupción a México, de purificar la vida pública. Y no es solo lo de la reforma energética, está lo del asunto de Odebrecht, de los contratos que se entregaron a Odebrecht y los sobornos que entregó Odebrecht. Esto no es un secreto. Lo que pasa es que aquí no se hablaba del asunto, pero el señor Odebrecht, como testigo protegido en Estados Unidos, dio a conocer que en México entregó sobornos por 10.500.000 dólares y que por esos sobornos obtuvo utilidades de alrededor de 40 millones de dólares. Eso está en las declaraciones de Odebrecht en Estados Unidos, o de esa información se tiene conocimiento. Entonces hay que ver qué tipo de contratos. Se habla de una planta de etileno en Coatzacoalcos que se contrató y Pemex entregó gas, se comprometió a entregar gas para la planta, dejando sin gas a las plantas de Pemex. ¿Sí? Un contrato muy desfavorable a Pemex. O sea, se agravó la situación financiera de Pemex, se afectó a Pemex con ese acuerdo. Y además, la planta se financió con créditos de la Banca de Desarrollo de México. Entonces, sí, es un asunto relevante. No hay que generalizar, no hay que decir que todos los legisladores fueron sobornados, eso no. Además, no adelantar vísperas, no especular. Si se tiene el compromiso del señor Lozoya de dar la información a cambio de una reducción de pena, porque así es el procedimiento, cuando hay un testigo protegido, por la información que ofrece para profundizar en la investigación, castigar a más involucrados y algo que es muy importante en el caso de México y en todos los casos, ¿no? En Estados Unidos lo practican mucho, la recuperación del dinero. Sí. Nosotros queremos recuperar dinero. Por ejemplo, si hubo un sobreprecio
en la planta de fertilizante se calcula que fue un sobreprecio de $200 millones. Eso tiene que devolverse al erario. Por eso yo no veo mal el procedimiento que no se aplicaba en México, aunque existe. Creo que se aplicaba en el caso de delincuentes vinculados con el narcotráfico, pero no a delincuentes de cuello blanco. Ya ven que había la diferencia, ¿no? No se tocaba la delincuencia de cuello blanco, eran como los hijos predilectos del régimen, y sí, y no a todos, los delincuentes comunes. Ahora es parejo. Entonces sí va a ser muy interesante lo que informe el señor Lozoya. Mi primera pregunta, señor presidente, ¿qué va a pasar con el círculo de Emilio Lozoya? Le hablo de los nombres de Froilán García Galicia, de Víctor Díaz Solís, de Alejandro Martínez Ibájar, de Miguel Tame, de Leonardo Cornejo, de Carlos Roa Rodríguez y de Rodrigo Arteaga Santoyo. El señor Lozoya pues no actuaba solo, necesitaba de estas personas que al parecer pues ya también están en investigación. ¿Qué va a pasar con ellos? Y con esto, presidente, la refinería Dos Bocas se va a ver afectada, le digo, porque también el director de PTI, el ingeniero, el ingeniero Leonardo Cornejo, pues tuvo que ver también con algunas adjudicaciones en el caso de Odebrecht, y usted dijo en enero que pues no se iba a contratar a nadie que tuviera algún duda de su proceder. ¿Qué va a pasar con Dos Bocas? ¿Se va a afectar por caso Lozoya? No, es una obra que va avanzando muy bien de acuerdo al programa. Hay 4 o 5 empresas grandes que están construyendo esta refinería. Si un servidor público de Pemex está involucrado en este asunto y se demuestra de que es culpable, porque no se puede juzgar a nadie a priori, no puede haber juicios sumarios, si en el proceso legal es responsable, pues se le suprime el cargo y se pone a disposición de la autoridad competente para ser juzgado y lo sustituye otra persona y la obra no se detiene para nada. Afortunadamente hay muchos buenos ingenieros en Pemex. Estamos rescatando a Pemex por los trabajadores de Pemex que están ayudando, los ingenieros de Pemex. Lo mismo en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, se está rescatando porque las 2 empresas quedaron en bancarrota, las querían desaparecer en el periodo neoliberal, tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad, y los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad están ayudando, contentos, porque estamos rescatando a Pemex, rescatando a la Comisión Federal de Electricidad. Estaban tomadas las empresas, se había privatizado todo, eran buenos negocios privados, malos negocios públicos. Lo mismo en el caso de Ferrocarril, en todos
O sea, era atracar a Pemex, atracar a la Comisión Federal de Electricidad. Yo recuerdo que cuando estaba joven, o más joven que ahora, que estudiábamos, participamos en el movimiento de Rafael Galván, estaba yo en primero de la carrera de ciencia política, íbamos a las marchas y se buscaba la democratización del sindicato de electricistas y había una consigna, se coreaba: Súter, apaga la luz, Súter, apaga la luz. Y ahora cada vez que los veo a los trabajadores les digo: Súter, prende la luz, Súter, prende la luz. Y se está prendiendo la luz en todos lados, por los trabajadores, por los técnicos. Entonces, si hay alguien, ¿sí?, que tiene acusaciones, pues ahí lo tiene que enfrentar y resolver. Esto lo tiene que ver con la Fiscalía, pero pues no implica detener ninguna obra. Mi segunda pregunta, señor presidente, tiene que ver con el INE. El Tribunal Electoral confirmó que de no solicitarle por ahora a usted el abstenerse a realizar inspecciones de carácter electoral, pero advierte que podría llegar a medidas cautelares como la suspensión de las mañaneras. Usted en su segundo informe dijo que todavía falta por erradicar por completo el fraude electoral. Hace más o menos 3 semanas, un lunes, recuerdo yo en el periódico El Universal, Lorenzo Córdoba advierte que las autonomías siempre han estado en riesgo porque se han construido a base de arrebatarles facultades a los poderes ejecutivos y que siempre han intentado interferir. Mi pregunta específica, señor presidente: ¿confía usted en el árbitro? Y las actuales circunstancias económicas hacen viable mantener el presupuesto del INE. Bueno, es un asunto ya se ha tratado muchas veces. A mí lo que me importa, y es un deber, el que las elecciones sean limpias y sean libres y que haya democracia en México, que se acaben los fraudes electorales. Ese es un objetivo del actual gobierno y es parte de la transformación de México. Decir nunca más un fraude electoral, porque no se nos debe olvidar, a lo mejor los jóvenes o más jóvenes que nosotros no recuerdan lo que significó el fraude del 88, o sea, porque a lo mejor pues sí, algunos no habían nacido, los jóvenes, ¿no?, que nacieron después del 88, que ahora pues tienen menos de 30 años, o sea, alrededor de 30 años. Sí, pero hubo un fraude. ¿Sí? Y no saben a lo mejor que un diputado subió a la tribuna, no sé si diputado o senador, porque se tenían los paquetes electorales, ¿sí?, y la oposición, no solo el Movimiento Democrático encabezado por el ingeniero Cárdenas, sino también en aquel entonces Maquío, doña Rosario,
Ibarra, pedían que se abrieran los paquetes electorales. Y este diputado o senador, ya no recuerdo qué era, subió a la tribuna de un partido supuestamente opositor, porque todo era una farsa, un partido palero, pues. A lo mejor los jóvenes no saben por qué se les llamaba partido palero, pero todo esto es interesante, no olvidar. Este legislador exclama que debían de quemarse, destruirse esos paquetes. Fíjense la historia. A los pocos días hubo un incendio en la Cámara de Diputados, nada más que el viento no sopló para donde estaban los paquetes y no se quemaron, pero de todas maneras los destruyeron. Cuando la elección del 2006, lo mismo, hubo primero una demanda de que se abrieran los paquetes, voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla. Pues no. Y luego un medio de comunicación pidió que se conservaran para el análisis, para el estudio. No, se destruyeron. Se destruyó toda la papelería electoral. Entonces, ¿cómo olvidarnos de eso? Ya basta. A mí lo que me sorprende es de que todos estos personajes defiendan ese régimen antidemocrático y quieran regresar a eso. Entonces, lo que nos importa es que haya democracia, que haya transparencia, que las autoridades electorales no estén al servicio de ningún partido, del gobierno, como ha sucedido siempre. Yo nunca he platicado con el presidente del INE, precisamente porque respeto la autonomía de ese instituto. Nunca lo he visto en el tiempo que llevo en el gobierno. Y seguramente sí se reunía con el presidente Peña y con otros, pero yo no. Les decía yo que en el caso del fiscal, porque hay autonomía en la Fiscalía de la República, tiene como 5 meses que no me comunico con él. Además, como vino lo del COVID, pues tanto él como yo nos cuidamos. Y pero no hay comunicación, porque ya la Procuraduría no depende del Ejecutivo. El doctor Alcocer lo veo mínimo 2 veces por semana, a Marcelo 3 veces por semana, o más, al Hugo también, diario, pero porque tienen que ver con el Poder Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, le vamos a dejar hasta allá, porque ayer nos pasamos y hubieron muchos reclamos de la gente
de que era mucho tiempo y que no debemos de consumir. Sí, vamos a hacer gira, vamos a estar en Oaxaca. La reunión de seguridad y la conferencia nacional va a ser en Oaxaca el viernes, porque voy a aprovechar también para visitar obras. Voy hacia el Istmo y voy a la costa de Oaxaca, me regreso hasta el domingo, o sea que nos vamos el jueves por la tarde-noche y regresamos el domingo. Vamos a hacer un recorrido por Oaxaca, sobre todo vamos a el Istmo de Tehuantepec y a la costa, a Huatulco, vamos a Puerto Escondido, vamos a ver cómo va el avance de la construcción de dos carreteras que son muy importantes, la de Oaxaca al Istmo y la de Oaxaca a Puerto Escondido, que son dos carreteras que se iniciaron hace más de 10 años y no se terminan, y nosotros la vamos a concluir. Se está trabajando en las dos carreteras que van a ayudar mucho en la comunicación de Oaxaca, aparte de que estamos trabajando como en 120 frentes para caminos de concreto a municipios de Oaxaca, pero estas son carreteras, les llaman supercarreteras, casi autopistas. Vamos a supervisar y vamos a inaugurar una primera etapa del puerto de Salina Cruz, de la rehabilitación que se está haciendo en el puerto, y vamos a ver ya el avance que se tiene en la construcción del ferrocarril, de las vías para el ferrocarril del Istmo. O sea, tenemos bastante trabajo por allá. Vamos a salir por Puerto Escondido. O sea, sí, vamos a Oaxaca, de Oaxaca a Ixtepec, Tehuantepec, Salinas, Huatulco y Puerto Escondido. O sea, el Istmo, bueno, Oaxaca, Valle Central, el Istmo y la costa. Es probable que sea por avión a Oaxaca y de regreso también de Puerto Escondido. Y voy después al norte, tengo pendiente ya una gira necesito ir, voy a Nayarit, sí, voy a Sinaloa y voy a ir a Cajeme, y voy a Baja Sur también, voy a Los Cabos, después de esta, ya. No sé si la próxima, sí, pero esa es la que sigue, esa es la que tengo pendiente, esa gira, tengo que ir allá, sí, con ustedes. Bueno, nos vemos.